Para San Cosme, para la tierra donde nació mi padre. La casita esa que vamos a ver, ya paredes son de piedra, un poco de madera arriba, ¿no? Y allí nació mi padre y sus 7 hermanos. Vamos a parar un poquito en la estación de Canaval. Como usted quiera. Porque tu padre sí trabajaba en la estación de Canaval. Papá entró en el año 1920. Y ese fue su primer trabajo de... Su primer trabajo, porque primero anduvo limpiando le llaman las trincheras, al lado había la maleza que hay. Y la estación ahora estaba confundida, las casas eran por detrás. Mi madre bajó de aquí, además que llegó al portal y nací yo. ¿Dónde? Mi madre venía de hora embarazada de mí. Mercedes, dame una tijera. Y le dice, ¿qué te pasa? Que me está saliendo la criatura. Bájate. No. Y se vino de San Esteban A esta estación. a esta estación. Nada más que bajó en esta estación, que es esta la misma, y al bajar, pues ya fue ella mal. La acompañaron, llegó a casa y salió la ardilla. ¿Qué te parece? No, Así como no voy a ser nerviosa, ¿sabes a quién me recuerdas? ¿a quién? Mi padre, cuando se marchó militarizado, con aquellos hombros anchos que tenía, beixillo. Tengo aquí 2 hermanos enterrados, chiquitines. Ah, sí. Murieron. ¿Pero nacieron muertos o...? No, murieron con meses, debido a la escasez de alimentos y de colitis en los niños. Pero aquello antes de la guerra. Sí, mucho antes, hombre. Cuando vine aquí en el año 2000, me lo encontré ahí sin pierna. Era mi primo el mayor, que hizo la 1000 en la Legión. Estaba con una manguera cogiendo agua y le pregunté si había algún CIF por aquí. Y me dijo, ¡Eu! Y era el único que vivía en el pueblo, ya no vive nadie. Sí, no hay nadie, esto, estas paredinhas. Ai, meu pai, si vivieras hoxe. ¿De aquí nació tu padre? Mi padre, todos los... Estoy por aquí, mejor por aquí. Ahí. Venga, ahí. Ay, si me ven en las fotos dirán, ay, qué torpe está. Así que estamos bailando. Ay, aquí está Portilla, cuando entraba por aquí. Ay, estas piedras se hablaran. Porque el tren pasa por ahí. El tren pasa por ahí abajo. Pero es casi imposible llegar abajo ahora, está todo lleno de... Ahora no se puede llegar, pero antes hoy estaba todo limpio, los escalones. Yo saltaba de un escalón a otro. Mi padre era muy sentimental, contaba las cosas como quería a sus padres y cómo trabajaban. Era muy honrado, demasiado. Cuando era la guerra, en Padrón, venían unos fardos de bacalao y el jefe de estación y alguno más echaba mano. Rompían el saco y papá venía para casa, no quiero complicaciones. Pues si lo detenían, aquella época castigaban más. Le agujereé y en el vestido que hizo una esa de por poco me come mi padre de la estación. Claro que había robado. Y fuimos para arriba de la estación a comer los cacahuetes que había no sabía. Pero ¿cómo podía resistir aquellos años de hambre? Qué pena que no os dejo nada, social, ya mayor, no os dejo ni una puñetera peseta. Dice, papá, nos dejas lo mejor que puedes dejarnos. Nos has enseñado a ser personas, los ejemplos que has dado. Mi padre nunca vino a una taberna, nunca vino con un vaso de viño de máis. David, vamos a comprar un pantalón. Compra ya los... O sea, que la que mandaba era ella, manejaba ella No, el dinero. él le dejó el mando siempre. O sea, que no era muy machista. No, era miña nai mandona, contra miña nai me decantaba a verlo en persona y tratarlo, la educación que tenía, cómo trataba a la gente, a todo el mundo servicial. Pero eran todos estos, esta gente de aquí, humilde, non tiña maldad a capital, hai que decir a verdade. Nas capitales hai moita pillería. No, porque él ¿dónde estudió? ¿Aquí? No, en la escuela aquí, cuando vivían Aquí na escuela no estuvo, tenía el tío cura aí Pombeiro. en Pombeiro y tenía una caligrafía que tú creo ¿Y tenía que ir todos los días a la escuela? No iban todos los días. No, cuando no había trabajito aquí de coger leña, de atenderla, no, todos los días no. Después iba a la aguja con un farol, se le ponía al tren
para que entrara con precaución el verde. Y cuando era rojo, para. Y hay veces que él enganchaba los pasanivel en una cadena, arrastraba la cadena y me dice, no me muevo los farol. Eu así co farol toda chula, esperando que chegara o tren. E se veía el rojo, que ese tren tenía unha parada. E yo toda esa vida la viví pegada al tren, y íbamos por la vía. El que vivía aquí. Claro, venís por la vía caminando. Por la vía. Y luego subíais. De Padrón a Monforte parábamos 2 horas allí. Y luego bajamos en Esteban del Cid. Que me tienen que ayudar. ¿Qué te parece? Que quiere correr. Podemos abrazar. ¿Dónde viniste a parar, eh? Emoción, mis raíces. Pues muy contenta, pero muy emocionada. Sí. Porque yo pasé aquí de niña con mis tíos, que mis abuelos no los conocí. Y les estoy contando lo que comía a mis abuelos. Pues mira, primiño, muy emocionada. No de pena, emoción de alegría de verme aquí. Me has dicho que te extraña el cartel. Sí, porque siempre decíamos San Esteban, castellano. Esteban del Cid, mira, ¿no lo ves? Sí. Y cuando hablabais en gallego, ¿cómo lo llamabais? San Esteban. Ah, lo cambiaron ahora, Cambiaron. Yo leía San Esteban del Cid. aunque hablaseis en gallego. Nunca lo nombrábamos eso, hasta decíamos San Esteban de Ribas de Sil. O sea que al final toda la familia tenéis algo que ver con el tren, ¿no? Todo. Mi madre nació aquí, todos esos hermanos. Y por tu padre también, En mi país. tu marido, tu hijo, todos. Solo me falta un nieto ferroviario. Eso ya va a ser más difícil. Luego ya me dice, cuando cuántas cosas se repites, para que queden grabadas, porque no nos vamos a acordar. Estamos en la vida moderna, solo nos acordamos de comer cocos. Non queren saber nada dos antepasados. E como foron pobres e pasaron fame, menos. Que che parece, niño? Que estás en plena forma.